¿Alguna vez has sentido que hay algo dormido dentro de ti? Algo que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. Como una llama apagada, como una voz olvidada que susurra desde el fondo de tu ser: despiértame. Oculto bajo la piel y el músculo, más allá de lo que los ojos pueden percibir, se alza tu pilar más sagrado, la columna vertebral. La ciencia moderna la llama un andamio, un conjunto de vértebras apiladas que sostienen nuestro cuerpo. Pero esa es apenas la superficie, una sombra pobre de una verdad que nuestros ancestros conocían con reverencia. Durante milenios, en las selvas sagradas de Mesoamérica, en los monasterios ocultos del Tíbet y en los desiertos donde el viento habla con los espíritus, los sabios y chamanes compartían un secreto que la ciencia moderna apenas empieza a vislumbrar: la columna no es solo hueso, es el canal por donde fluye la vida misma. Para ellos, cada vértebra era una puerta, cada disco, un paso. Y en el centro de todo, enroscada en silencio, yacía la serpiente dormida, la corriente de energía que conecta el cuerpo con el alma, la materia con el espíritu, la tierra con el cielo. Ellos la llamaban Id, Kundalini, o Meteotl, y, muchos nombres, un mismo poder. La consideraban el río de la vida. Y sabían que cuando ese río fluía libre, el ser humano se volvía más que carne, se convertía en canal, en puente, en cosmos caminante. Pero también sabían que cuando ese flujo se estancaba, cuando la serpiente dormida no podía ascender, el cuerpo hablaba, y lo hacía a través del dolor. Por eso, para ellos, un dolor lumbar no era un accidente. Era un mensaje, una señal inequívoca de que la energía del alma estaba atrapada en la base de la columna, incapaz de ascender a través de los portales interiores. Mientras el hombre moderno busca soluciones en colchones ergonómicos o fármacos para calmar el síntoma, los antiguos buscaban el origen en un plano más profundo, el espíritu. Ellos sabían que el dolor no es enemigo, es mensajero. Y que escuchar a ese mensajero era el primer paso hacia la sanación. Hoy, millones de personas caminan por el mundo con dolor de espalda crónico. Y lo hacen sin saber que el cuerpo no les está fallando, les está hablando. Nos hemos desconectado del lenguaje sagrado del cuerpo, de la sabiduría silenciosa que grita desde las entrañas. Y en ese olvido, hemos perdido algo mucho más valioso que la salud: hemos perdido el acceso a nuestra energía vital. Pero no todo está perdido. La sabiduría ancestral que dormía bajo el polvo del tiempo está regresando. Y lo hace no como un mito, sino como una herramienta concreta, una práctica viva capaz de restaurar lo que hemos olvidado. Hoy vamos a emprender un viaje juntos. Un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. Descenderemos a las profundidades del cuerpo para encontrar la raíz del desequilibrio. Exploraremos cómo las culturas antiguas veían la columna como el árbol del mundo, el eje que conecta el inframundo con el cielo. Y aprenderemos un ritual sagrado de 90 segundos, sí, apenas 90 segundos, capaz de liberar el flujo dormido que yace en tu interior. Este no es un ejercicio. No es una rutina. Es una ceremonia de reconexión. Una llave que abre la puerta inferior del canal energético que llevas dentro desde el primer aliento que diste en este mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es información, es recuerdo. No es técnica, es memoria ancestral. La serpiente dormida aguarda, y ha llegado el momento de despertar. Para entender cómo despertar a la serpiente dormida, primero debemos entender quién la mantiene atrapada. Porque no es el destino, ni el azar, es algo mucho más íntimo. Algo que llevamos dentro y que, sin saberlo, hemos aprisionado nosotros mismos. Cuando un chamán veía a alguien sufrir de dolor lumbar crónico, no veía huesos dañados ni discos desgastados. Veía un nudo en el río de la vida. Veía cómo el flujo del alma se detenía, incapaz de ascender más allá de la base de la columna. Para él, el dolor no era la raíz, era el eco, el síntoma de un desequilibrio más profundo. Ese nudo tiene un guardián, un centinela que se encuentra en lo más profundo de nuestro núcleo, en el punto exacto donde el tronco se une con las raíces. Y su nombre es psoas. La anatomía moderna lo describe como un músculo, el más profundo del cuerpo humano. El único que conecta directamente la columna vertebral con las piernas. Gracias a él caminamos, nos mantenemos de pie, incluso respiramos con libertad porque está ligado al diafragma. Pero para los antiguos taoístas, el psoas no era simplemente un músculo. Lo llamaban el músculo del alma, o el músculo del espíritu. ¿Por qué?
porque en sus fibras habita la memoria más antigua del ser humano. Ahí se acumulan nuestros miedos más primarios, nuestros traumas no resueltos, nuestra respuesta instintiva ante el peligro. Imagina que el psoas es como un centinela ancestral, diseñado para protegernos. Cuando sentimos miedo, se activa. Cuando debemos correr o luchar, se tensa. Es la cuerda que conecta el cuerpo con el instinto. Pero aquí está el problema. Nuestra especie fue creada para moverse, para caminar bajo el sol, para correr libres entre los árboles, no para permanecer sentada 8, 10 o 12 horas al día frente a una pantalla. Sin embargo, eso es lo que hacemos. Y ese estilo de vida tiene consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos. Cuando pasamos horas en posición sentada, el sistema nervioso interpreta que estamos en alerta prolongada o en reposo defensivo. Y el psoas permanece tenso. Día tras día, mes tras mes, año tras año, este músculo se acorta y se endurece. Ya no responde a peligros reales, sino a una constante sensación de amenaza invisible que nunca se disipa. ¿Y qué ocurre cuando el músculo del alma se acorta? A nivel físico, empieza a tirar de las vértebras lumbares hacia adelante, comprimiendo los discos y desalineando la pelvis. El cuerpo se desequilibra. La espalda protesta. El dolor se vuelve crónico. Pero lo más grave sucede en un nivel invisible, el energético. Ese acortamiento crea el nudo del que hablaban los antiguos. La energía deja de subir. Se estanca en los centros inferiores, alimentando emociones densas como el miedo, la inseguridad o la ansiedad. El alma queda atrapada en un ciclo de supervivencia, sin poder ascender hacia el corazón o la mente. Este es el precio oculto de la vida moderna. Hemos domesticado nuestro cuerpo al confort, pero lo hemos condenado al estancamiento. Hemos diseñado sillas para descansar la espalda, y con ellas, hemos aprisionado el flujo de nuestra alma. Y aquí es donde la sabiduría ancestral nos ofrece una puerta. Porque los sabios sabían que la única forma de sanar no era luchar contra el síntoma, sino liberar la raíz. Y la raíz está aquí, en el psoas. En el músculo del espíritu. Ellos lo sabían desde tiempos inmemoriales. Y aunque lo llamaban con diferentes nombres, el puente del alma, la cuerda de la serpiente, el nudo del destino, todos coincidían en algo. Liberar el psoas es liberar el alma. Por eso, cuando trataban cualquier dolencia, física, mental o espiritual, el primer paso era siempre el mismo. Liberar la base. Aflojar el guardián. Romper el dique que retenía la corriente vital. Y aquí viene la revelación más poderosa. Este conocimiento no era exclusivo de un solo pueblo. Era un lenguaje universal. Los taoístas en China, los yogis en la India, los mayas en Mesoamérica, todos trazaron el mismo mapa con símbolos distintos. En el corazón de la tradición tántrica de la India se habla de una energía de poder inconmensurable dormida en la base de la columna. La llamaron Kundalini. La representaron como una serpiente enroscada 3 veces y media, esperando el momento propicio para despertar. Y cuando esa serpiente asciende a través de la columna, activando cada chakra en su camino, el ser humano alcanza la iluminación. Pero si la base está bloqueada, el viaje jamás comienza. Miles de kilómetros al otro lado del mundo, los sabios mayas y aztecas compartían la misma visión. Creían en una sustancia sagrada llamada Ith, la fuerza vital que conecta a los seres humanos con la naturaleza y el cosmos. Decían que ascendía por la columna como por un árbol, conectando el inframundo, el mundo medio y los cielos. Y representaban ese flujo ascendente con un símbolo que aún hoy nos resulta fascinante, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la unión de lo terrenal con lo divino. Todos hablaban de lo mismo. Todos sabían lo mismo. Todos enseñaban lo mismo. Si la base no se libera, el espíritu no asciende. Así que no estamos hablando de anatomía ni de misticismo por separado. Estamos hablando de una verdad que se encuentra justo en el punto donde ambos mundos se tocan. La ciencia del cuerpo y la sabiduría del alma. Un puente tejido por millones de años de evolución y miles de años de sabiduría. Y en el centro de ese puente, está el psoas. Silencioso. Olvidado. Esperando ser liberado. Cuando comprendes esto, el dolor lumbar deja de ser tu enemigo. Empiezas a verlo como lo que realmente es, una llamada ancestral. Un recordatorio de que algo dentro de ti quiere moverse, quiere ascender, quiere recordar. Y ese recuerdo, es el primer paso hacia el despertar de la serpiente dormida.
Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado el cielo. Lo ha hecho erigiendo templos, mirando las estrellas, levantando su mirada al firmamento con la esperanza de recordar de dónde viene. Pero los sabios decían que el camino hacia lo divino no se encuentra en el cielo, sino dentro de nosotros mismos. Y que la escalera hacia las alturas no está hecha de piedra ni de nubes, sino de huesos y nervios. Está en nuestra columna vertebral. Todas las culturas antiguas lo sabían. Y todas dejaron señales, símbolos, mitos que hablaban de lo mismo, la energía que duerme en la base del ser y que, al ascender, transforma al hombre común en un ser luminoso. En la India, esa energía fue llamada Kundalini, la serpiente enroscada 3 veces y media en el sacro. Dicen que cuando despierta, asciende por el canal central de la columna, el Sushumna Ñadi, abriendo y activando cada uno de los centros energéticos del cuerpo, llamados chakras. Cada chakra abierto es un portal de conciencia. Cada ascenso es un paso hacia la unión del yo humano con el yo divino. Pero este mapa no era exclusivo de la tradición india. En Mesoamérica, los sabios mayas y aztecas hablaron de Id, la sustancia vital que conecta a todos los seres con la naturaleza y el cosmos. Ellos representaban la columna como el árbol del mundo, cuyas raíces se hunden en el inframundo, su tronco sostiene el mundo medio y sus ramas se extienden hacia los cielos. Y creían que este árbol vivía dentro de cada ser humano. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, simbolizaba precisamente este misterio. La serpiente, lo terrestre, lo instintivo, lo corporal. Las plumas, lo celeste, lo espiritual, lo divino. Su unión representaba el ascenso del alma desde lo más denso de la materia hasta la más pura conciencia. En Egipto, el mismo principio se encontraba en el símbolo del Uraeus, la cobra sagrada que emerge desde el entrecejo de los faraones iluminados. Y en el Tíbet, se hablaba del canal Uma, el eje de luz que conecta el chakra raíz con el chakra de la corona, activando el despertar espiritual. Distintos nombres, distintas imágenes, pero un solo camino, el despertar de la serpiente dormida. Y aquí hay un secreto que los sabios repetían una y otra vez. El ascenso no se trata solo de iluminación espiritual. Cuando esa energía fluye, también transforma nuestra biología. Cambia nuestra postura, fortalece nuestros órganos, despierta el sistema nervioso, mejora la respiración, agudiza los sentidos. La energía vital no solo eleva el alma, restaura el cuerpo. Por eso, cuando la serpiente se mantiene dormida, no solo vivimos desconectados espiritualmente, vivimos agotados, sin vitalidad, sin propósito. Nos movemos por la vida con el peso del cansancio, con el alma a medio encender, sin recordar que fuimos hechos para mucho más que sobrevivir. Imagina que dentro de ti hay un río de fuego. Ese río nace en el vientre de la tierra, en la base de tu columna, y quiere ascender hacia la luz del cielo. Pero por años ha estado bloqueado. Su cauce está obstruido por el miedo, por el estrés, por los hábitos modernos, por emociones que nunca aprendimos a liberar. Y ese fuego sagrado duerme. Pero cuando lo despiertas, algo milagroso ocurre. La energía empieza a moverse. Lo que estaba estancado comienza a fluir. Lo que estaba dormido empieza a vibrar. Y con ese movimiento, tú también despiertas. Despierta tu cuerpo, sientes más ligereza, más movilidad, menos dolor. Despierta tu mente, piensas con más claridad, enfocas tu atención con facilidad. Despierta tu alma, el propósito se hace visible, el miedo se disuelve, la intuición florece. No es magia, es ciencia antigua, es anatomía espiritual, es el diseño original del ser humano. Los antiguos sabían que el despertar de la serpiente no era un privilegio de unos pocos elegidos. Era un derecho natural, una función inherente al cuerpo humano, una capacidad que todos poseemos, aunque hayamos olvidado cómo activarla. Y sabían también que el primer paso siempre era el mismo: liberar la base. Si el río no puede salir de su fuente, no importa cuántos templos construyas ni cuántos mantras recites, nada fluirá. Por eso, todas las tradiciones, desde los yogis hasta los curanderos mesoamericanos, compartían un mismo principio. Primero limpia la raíz, y el árbol crecerá solo. Primero abre la puerta, y el alma encontrará el camino. Hoy, después de siglos de olvido, ese principio regresa a nosotros con fuerza. Porque en un mundo saturado de remedios superficiales, lo que verdaderamente necesitamos no es otro parche.
Es recordar cómo despertar. Y ese despertar comienza con un acto tan simple, tan profundo, que desafía a la mente racional, un ritual de apenas 90 segundos. 90 segundos que no son ejercicio, sino ceremonia. 90 segundos que no son gimnasia, sino alquimia. 90 segundos que no estiran músculos, abren portales. Este ritual fue transmitido de maestro a aprendiz, en templos, chozas, cuevas y desiertos. Era enseñado en voz baja, no porque fuera secreto, sino porque era sagrado. Y su propósito no era aliviar el dolor, aunque lo hace, sino despertar el flujo ancestral que siempre ha vivido en ti. Ahora, ese conocimiento vuelve a ti. Y con él, una elección: seguir viviendo con la serpiente dormida, o permitir que despierte y te devuelva la vida que siempre fue tuya. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es teoría, es práctica viva. Ahora caminaremos juntos por el sendero de la experiencia. Ahora aprenderás el antiguo ritual de 90 segundos. Y cuando lo hagas, no solo moverás tu cuerpo, moverás el universo dentro de ti. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado el cielo. Lo ha hecho erigiendo templos, mirando las estrellas, levantando su mirada al firmamento con la esperanza de recordar de dónde viene. Pero los sabios decían que el camino hacia lo divino no se encuentra en el cielo, sino dentro de nosotros mismos. Y que la escalera hacia las alturas no está hecha de piedra ni de nubes, sino de huesos y nervios. Está en nuestra columna vertebral. Todas las culturas antiguas lo sabían. Y todas dejaron señales, símbolos, mitos que hablaban de lo mismo: la energía que duerme en la base del ser y que, al ascender, transforma al hombre común en un ser luminoso. En la India, esa energía fue llamada Kundalini, la serpiente enroscada 3 veces y media en el sacro. Dicen que cuando despierta, asciende por el canal central de la columna, el Sushumna Ñadi, abriendo y activando cada uno de los centros energéticos del cuerpo, llamados chakras. Cada chakra abierto es un portal de conciencia. Cada ascenso es un paso hacia la unión del yo humano con el yo divino. Pero este mapa no era exclusivo de la tradición india. En Mesoamérica, los sabios mayas y aztecas hablaron de Id, la sustancia vital que conecta a todos los seres con la naturaleza y el cosmos. Ellos representaban la columna como el árbol del mundo, cuyas raíces se hunden en el inframundo, su tronco sostiene el mundo medio y sus ramas se extienden hacia los cielos. Y creían que este árbol vivía dentro de cada ser humano. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, simbolizaba precisamente este misterio. La serpiente, lo terrestre, lo instintivo, lo corporal. Las plumas, lo celeste, lo espiritual, lo divino. Su unión representaba el ascenso del alma desde lo más denso de la materia hasta la más pura conciencia. En Egipto, el mismo principio se encontraba en el símbolo del Uraeus, la cobra sagrada que emerge desde el entrecejo de los faraones iluminados. Y en el Tíbet, se hablaba del canal Uma, el eje de luz que conecta el chakra raíz con el chakra de la corona, activando el despertar espiritual. Distintos nombres, distintas imágenes, pero un solo camino: el despertar de la serpiente dormida. Y aquí hay un secreto que los sabios repetían una y otra vez. El ascenso no se trata solo de iluminación espiritual. Cuando esa energía fluye, también transforma nuestra biología. Cambia nuestra postura, fortalece nuestros órganos, despierta el sistema nervioso, mejora la respiración, agudiza los sentidos. La energía vital no solo eleva el alma, restaura el cuerpo. Por eso, cuando la serpiente se mantiene dormida, no solo vivimos desconectados espiritualmente, vivimos agotados, sin vitalidad, sin propósito. Nos movemos por la vida con el peso del cansancio, con el alma a medio encender, sin recordar que fuimos hechos para mucho más que sobrevivir. Imagina que dentro de ti hay un río de fuego. Ese río nace en el vientre de la tierra, en la base de tu columna, y quiere ascender hacia la luz del cielo. Pero por años ha estado bloqueado. Su cauce está obstruido por el miedo, por el estrés, por los hábitos modernos, por emociones que nunca aprendimos a liberar. Y ese fuego sagrado duerme. Pero cuando lo despiertas, algo milagroso ocurre. La energía empieza a moverse. Lo que estaba estancado comienza a fluir. Lo que estaba dormido empieza a vibrar. Y con ese movimiento, tú también despiertas. Despierta tu cuerpo, sientes más ligereza, más movilidad, menos dolor. Despierta tu mente, piensas con más claridad,
enfocas tu atención con facilidad. Despierta tu alma, el propósito se hace visible, el miedo se disuelve, la intuición florece. No es magia, es ciencia antigua, es anatomía espiritual, es el diseño original del ser humano. Los antiguos sabían que el despertar de la serpiente no era un privilegio de unos pocos elegidos. Era un derecho natural, una función inherente al cuerpo humano, una capacidad que todos poseemos, aunque hayamos olvidado cómo activarla. Y sabían también que el primer paso siempre era el mismo: liberar la base. Si el río no puede salir de su fuente, no importa cuántos templos construyas ni cuántos mantras recites, nada fluirá. Por eso, todas las tradiciones, desde los yogis hasta los curanderos mesoamericanos, compartían un mismo principio. Primero limpia la raíz, y el árbol crecerá solo. Primero abre la puerta, y el alma encontrará el camino. Hoy, después de siglos de olvido, ese principio regresa a nosotros con fuerza. Porque en un mundo saturado de remedios superficiales, lo que verdaderamente necesitamos no es otro parche. Es recordar cómo despertar. Y ese despertar comienza con un acto tan simple, tan profundo, que desafía a la mente racional, un ritual de apenas 90 segundos. 90 segundos que no son ejercicio, sino ceremonia. 90 segundos que no son gimnasia, sino alquimia. 90 segundos que no estiran músculos, abren portales. Este ritual fue transmitido de maestro a aprendiz, en templos, chozas, cuevas y desiertos. Era enseñado en voz baja, no porque fuera secreto, sino porque era sagrado. Y su propósito no era aliviar el dolor, aunque lo hace, sino despertar el flujo ancestral que siempre ha vivido en ti. Ahora, ese conocimiento vuelve a ti. Y con él, una elección: seguir viviendo con la serpiente dormida, o permitir que despierte y te devuelva la vida que siempre fue tuya. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es teoría, es práctica viva. Ahora caminaremos juntos por el sendero de la experiencia. Ahora aprenderás el antiguo ritual de 90 segundos. Y cuando lo hagas, no solo moverás tu cuerpo, moverás el universo dentro de ti.